Hola, bueno, pues yo también los saludo con gusto. Estamos contentos de recibir a un público que cada vez va creciendo en estas sesiones donde reflexionamos en torno a las producciones de Teatro UNAM. Eh, Quiero decir que esta sesión me representa un plus, un plus de emoción y de nervio porque, bueno, yo desde que conocí el trabajo de Martín Acosta, hace, que será unos 18, 20 años, pues bueno, no recuerdo cuántas obras ya he visto de nuestro director de escena invitado el día de hoy, pero lo cierto es que, bueno, tengo una admiración particular por su trabajo y eso me representa un desempeño distinto al de otras sesiones durante estos ya 3 años que llevamos con con este espacio. Eh, Quisiera empezar mmm, dentro de toda esta amplia gama de líneas temáticas que tiene la obra, como la política, el SIDA, las adicciones, las relaciones de pareja, las comunidades religiosas. Dentro de todo esto yo quisiera primero contextualizar el momento político en el que está ubicado la obra. Es 1985 y tenemos una primera escena que a mi parecer da un panorama importante respecto a lo que sucedía con la comunidad judía en ese momento, ¿no? En la primera escena vemos eh, esta referencia que se hace a una abuela judía, eh, eh, migrante también, vale decir que ella muy probablemente perteneció a la última gran ola de migración de la comunidad judía a los Estados Unidos. Como dato histórico, se sabe que hasta 1924, donde podemos calcular que ella llegó en torno a esos años, habían arribado a los Estados Unidos 2 millones de judíos a ese país. Lo cierto es que desde el siglo XVII la comunidad judía ha formado parte de una manera importante en las políticas de los Estados Unidos y también dentro de la educación. Muchos de sus presidentes, de los directores de las universidades más importantes del mundo han pertenecido a esta comunidad. Esto es importante decirlo porque un ámbito donde se circunscribe la obra, pues eh, se da, tiene lugar en estos lugares de poder de la nación pues más importante o con más influencia en el mundo. Eh, Dicho esto, yo quisiera compartirles dos conceptos, dos términos con los que me acompañarán en esta exposición. Regularmente en nuestras sesiones del aula solemos brindar herramientas teóricas que nos ayudan a comprender tanto la puesta en escena en cuestión como otras tantas, ¿no? Y en este caso será una lo político y la otra la diferencia entre lo real y la realidad. Me voy a explicar. Cuando yo estaba preparando esta exposición, eh, noté percibí esta participación de lo político, no solo entendido como el ámbito donde se deciden y se gestan aquellas iniciativas de gobierno que afectan a lo público, sino también lo político como el lugar de poder en las relaciones afectivas interpersonales, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes de lo político, que es lo social y lo afectivo interpersonal. Bajando un poco esto a términos filosóficos, también recordé un poco de lo que habla Eric Fromm, también judío, en el miedo a la libertad, sobre dos categorías de libertad, la libertad negativa y la libertad positiva, que así les llama él.
La libertad negativa, en sus términos, se refiere a aquellas libertades ideales que provee o que otorga el Estado para la convivencia común. Estas aparentes libertades, según señala Fromm, y nos lo señala también la historia, sobre todo, pueden llegar a términos de gobiernos dictatoriales o totalitarios. Por otro lado, tenemos la libertad positiva, que es la que pertenece al individuo, que es la que pertenece a sus necesidades más inmediatas, a la que pertenece a sus deseos, a sus expectativas. Eric Fromm, desde una de las corrientes del psicoanálisis, intenta explicar cómo es que en la modernidad el individuo de alguna manera se ha visto fisurado entre estas dos, separado entre estas dos libertades, entre lo que dicta el Estado y lo que el individuo requiere para el desarrollo de su existencia. Voy a bajar un poco más a estos términos, allá al terreno teatral, y me sirvo entonces de estas categorías de lo real y de la realidad, que me parece que explica muy bien José Antonio Sánchez en su libro Prácticas de lo real en la escena contemporánea. Eh, Él utiliza estas categorías de lo real y la realidad para explicar procedimientos de investigación y de creación escénica, sobre todo en el teatro documental y en el teatro autobiográfico. Aquellas microhistorias, como dijera el historiador mexicano Luis González y González, o aquella micropolítica que señaló en su momento Gilles Deleuze o también Michel Foucault, ¿no? Estas pequeñas historias que pertenecen a lo inmediato, que no pertenecen a la gran historia oficial. Entonces voy a intentar explicar brevemente de qué va lo real y de qué va la realidad. José Antonio Sánchez sugiere que lo real, al igual que la libertad positiva, pertenece a eso que constituye íntimamente al ser humano, a sus deseos o más particularmente a sus dolores, ¿no? Al dolor y al placer, aquello que podemos sentir y que podemos también representar, pero que no podemos transferir tal cual a otra persona, ¿no? Un dolor o un placer es algo que nos pertenece, al igual que una expectativa o un deseo. Esto que nos constituye como personas es aquello real desde lo cual podemos interpretar o relacionarnos con el mundo. Por otro lado está la realidad, que es aquello como la realidad, que como la libertad negativa es aquello, digamos, en que conviene una convivencia en común, ¿no? Y de la cual emanan pues abstracciones o conceptos como lo justo, como la verdad, como la democracia, que son términos que se enuncian también en esta obra que nos tiene aquí reunidos. A mi parecer, para bajarlo aún más a esta puesta en escena, a mi parecer, una buena parte del conflicto de los personajes se encuentra en esta escisión, en esta división entre lo real o la libertad positiva y la realidad o la libertad negativa. Es decir, que aquello que le pertenece a la persona en su inmediata, en su propia existencia, está en lucha con lo que socialmente debe representar, con lo que dictan las políticas del Estado. Y esto, una vez más, se amplía si lo vemos en un contexto como en el de la obra, pues en la nación más poderosa del mundo, donde además en un momento histórico donde se estaban empezando a fortalecer más agresivamente las políticas conservadoras y neoliberales. Esta escisión entre lo que se es y lo que se debe ser, por supuesto que ha pertenecido o ha operado en muchas otras obras en la historia del teatro. Pero digamos, hay un síntoma de contemporaneidad en esta puesta en escena, no solo por su cercanía histórica, sino también porque pues, se trata de un país con el que compartimos fronteras y compartimos una gran cantidad de aspectos culturales. Eh,
Entonces, pienso que en esta obra lo real poco a poco empieza a rebasar a la realidad. Lo propio, lo personal, propio, poco a poco empieza a rebasar el convenio social. Eh, los procesos de duelo, de distanciamiento, de abandono, de enfermedad, de asimilación de las preferencias sexuales, empiezan a desbordarse frente a lo que se tiene convenido que debería ser. Esto pasa en los personajes de la obra. Entonces vemos cómo en esta propuesta se hace con el principio, desde la primera escena que nos contextualiza social y culturalmente, hacemos un zoom in a estos 5 o 6 personajes que padecen que padecen sus propias historias. Eh, y también vale decir que otro ámbito importante que nos va a presentar la obra, pues es el de lo imaginario, ¿no? O lo imaginario que también se va a presentar a manera de alucinación. Entre lo real y la realidad, este espacio de alucinación es el que confronta a los personajes con su propio yo, con sus deseos, con sus miedos, con sus expectativas. Y es a través de estos momentos de excepción, de aparente excepción, donde podemos conocer a los personajes de una manera más profunda. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos estos tres ámbitos de desenvolvimiento de los personajes, que es, digamos, de lo general a lo particular, serían la realidad, lo real y lo imaginario. Em, esto deviene de los personajes ya en la puesta en escena al espacio escénico. Eh, tenemos un espacio, cuando entramos, desde el momento en el que entramos a la sala, vemos esta arquitectura típica, fácilmente reconocible, que podemos encontrar en un edificio religioso, en una universidad, en un edificio gubernamental, en oficinas públicas en Estados Unidos. Esta arquitectura tan característica de ese país. Lo vemos imponente, lo vemos ordenado, vemos una especie de unificación allí. Platicaba con mis colegas este aire como de escenográfico que tiene la arquitectura norteamericana, ¿no? Escenográfico en el mal sentido, porque este término se ha reivindicado ya bastante en otros sentidos, ¿no? Pero esta noción casi como esta sensación como de superficialidad que abraza todos los ámbitos sociales en los Estados Unidos, vemos cómo este espacio se empieza a descomponer poco a poco, empieza a dar lugar a la fragmentación y esta fragmentación a su vez abre paso a estos espacios de lo imaginario, ¿no? Se abre, se escinde, se hacen huecos por donde aparecen los personajes en las alucinaciones de Harper, de Joe o de Pryor. Em, esto es muy interesante porque también a su vez lo podemos ver en en la sala, ¿no? Como los personajes en los momentos de delirio aparecen en la parte central de la sala del Teatro Juan Ruiz del Alarcón, interactuando con los personajes en el ámbito real, de escenario a sala o de sala a escenario. Y este uso del espacio a su vez se despliega pues, en las estrategias de iluminación, ¿no? En las escenas donde lo real y la realidad predominan, vemos una iluminación eh, que podríamos denominar como realista, ¿no? Donde incluso podemos ver estas velas al principio, pero en esos momentos de lo imaginario se torna diferente también la iluminación, ¿no? En términos técnicos aparece un seguidor, se activan las robóticas, como en la escena romántica entre Lewis y Pryor,
en el tercer acto, se transforma por completo la iluminación. O también cuando aparece esta voz que llama a la preparación de la muerte a Prior. Por supuesto que esto también tiene repercusiones o dialoga con el trabajo actoral. Por el momento no me quisiera abocar a eso, utilizaré el espacio de la entrevista para conocer algunos aspectos de este trabajo en la dirección de escena y con los actores, eh, pero quisiera más bien terminar con un último aspecto que tiene que ver con una pregunta que una espectadora, si no mal recuerdo, realizó en la sesión de entusiastas el viernes pasado y a quien quisiera dar eco. La espectadora preguntaba, ¿por qué poner en escena esta obra? ¿No? Estoy parafraseando. Y yo lo ligaría con otra pregunta para empezar a responder. ¿Qué tiene que ver esta obra con nosotros? Eh, Permítanme hacer una brevísima interpretación histórica. La interpretación artística y estética se la dejaré a nuestros invitados, eh, pero aquí pongo sobre la mesa un abordaje. Este momento histórico donde se ubica la obra pertenece o se contextualiza en el gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Eh, Aquí hay un paralelismo también con con el inicio de esta tendencia de gobierno que a finales del gobierno de Reagan pues coincidió con el principio de Carlos Salinas, ¿no? Como yo mencionaba al principio de mi exposición, es un momento de fortalecimiento de las políticas conservadoras y neoliberales que con su justa dimensión en cada país ha ido tomando cada vez mayor fuerza hasta la actualidad. Eh, con los gobiernos de Trump y con los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 30 años. Esto no solo se inscribe en los territorios de Estados Unidos y de México, sabemos también que en estas políticas eh, estas políticas también están manejadas por otros gobiernos en Sudamérica, como en Argentina, como en Colombia y como en Brasil. Por qué nombro esto? Porque me parece que este espacio de 30 años con este contexto político, pues sí, ha sido un espacio de lucha por los derechos humanos, ha sido un espacio de lucha por el reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual, ha sido un espacio de lucha por la debida atención médica a las comunidades vulnerables, como en el caso de nuestro país, pues las comunidades indígenas, a las comunidades que también viven, o comunidades urbanas que viven en pobreza extrema, a las personas con capacidades diferentes, y una larga lista de luchas y de logros no del todo ganados o aún cuestionados en los que nos encontramos actualmente. A mi parecer, esta puesta en escena visibiliza esta, estos, estas luchas personales, evidencia estos procesos humanos frente a las libertades negativas que intentan imponer los estados. O dicho al revés, dicho de otra manera, eh, me parece que la obra evidencia en su complejo tejido eh, la manera en cómo las personas buscan reconocer su existencia en medio del dolor, en medio del proceso que implica asumir una preferencia sexual o una enfermedad o la pertenencia a un grupo religioso, digamos, cómo estas humanidades intentan encontrarse con lo que son, con lo que les pertenece en medio de un contexto social y político adverso.
Estas son algunas de las líneas a las que yo les he dado prioridad en mi interpretación de la obra. Y ya respecto, digamos, a la realización artística y estética, pues como mencionaba anteriormente, pues preferiría socializarlo con nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida y los invito a pasar. Gracias. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pues yo quisiera seguir dando eco a esta pregunta. Ahora quisiera escuchar tu opinión, tu voz respecto a la iniciativa de montar esta obra en nuestro país, en este contexto universitario, en este contexto político, eh, y de qué manera pues también se puede relacionar con tus intereses artísticos y personales. Sí, bueno, yo obviamente esperaba que esa pregunta llegara en algún momento. Y lo que he pensado es que, o sea, cuando un judío hace una obra sobre el holocausto y sobre los 6 millones de judíos que murieron, nadie le pregunta por qué haces esta obra. Ronald Reagan mencionó la palabra SIDA en 1986 y dijo que él no estaba informado de lo que estaba pasando hasta entonces. Hoy está demostrado que es mentira, que él lo supo en 1980. Su silencio entre 1980 y 1986 costó la vida de millones de homosexuales, por supuesto también hemofílicos y drogadictos, y luego posteriormente de muchos heterosexuales, entre los cuales estaban mis amigos. Entonces yo, o sea, siento que finalmente hay una, o sea, hay una evidencia que en el caso de la historia de la lucha de la comunidad homosexual, pero no solo de ellos, no conocemos. O sea, siento que está un poco soterrada. Yo mismo no me había puesto a reflexionar sobre ese fenómeno que me parece que, dadas las condiciones, podría volver a ocurrir, ¿no? Cuando hablamos del holocausto decimos que no queremos que haya otro Hitler. Sin embargo, cuando hablamos de este fenómeno de la era Reagan, tenemos un sucesor de él en este momento en los Estados Unidos. Claro que probablemente no podemos hacer nada porque sea o no presidente, pero sí creo que tenemos que tener una postura muy clara en relación con todo lo que él haga, piense o diga, ¿no? Eh, Quisiera virar por el momento un poquito al trabajo actoral. Eh, con base a esta propuesta o a esta lectura que tengo sobre estas dimensiones de lo real y lo imaginario, a lo cual se agrega un texto que de por sí es largo y en la puesta en escena toma su tiempo y su espacio, literalmente. Eh, ¿Cómo fue? Quisiera conocer primero la versión de la actriz o los actores, quien decida participar. ¿Cómo fue este trabajo de transición entre estos universos para la creación del personaje? Hola, la transición, ¿a qué te refieres? Explícame bien tu pregunta para contestarte bien. Bueno, me parece que en tu caso es mucho más concreto que los personajes pertenecen más a este mundo onírico de alucinación, ¿no? Como que son parte del otro personaje, pero enfocándolo a tu caso, ¿de qué manera se da el trabajo, la convención escénica del texto a la puesta en escena, ¿no? Tuve la oportunidad de leer el texto y tu personaje, uno de tus personajes se enuncia como la voz, ¿no? No necesariamente propone que se vea el personaje, sino sobre todo que se escuche como esta llamada, ¿no? A la muerte, entiendo yo. ¿Cómo es que se puede, cómo es que se tangibilizó, se materializó la presencia de tu personaje a esta convención, en esta puesta en escena? Pues en el caso de la voz, por ejemplo, del ángel, hablando específicamente de ese personaje,
cuando Martín me dijo que iba a ser el personaje que yo iba a ser, pues yo creo que Martín sabía que yo tenía una voz dispuesta a cantar. Y en las exploraciones, en las lecturas, de pronto era como entrarle un poquito a cantar los textos. Y en algún momento, pues entre él y yo decidimos que la voz tenía que tener una presencia muy importante para que eso le diera al personaje de Pryor todo el impulso a lo que iba a pasar después. Entonces, los acuerdos con Martín, pues siempre trabajar con Martín es muy es muy amable, pues. Él te guía de maneras en las que él te lanza una propuesta y te ayuda a crecerla. Entonces, en el caso del ángel, la voz y la ventaja de que yo tuviera una voz para cantar, pues ayudó a que el personaje inflara y se pudiera comunicar. Con los otros personajes, yo fui muy afortunada en este proceso porque tuve mis 5 personajes a desarrollar. Y, por ejemplo, la hermana Ella Chapter, pues fue un personaje en el que tenía que haber mucha información en muy poquito tiempo. Y fue una de las cosas que a mí me costó mucho más trabajo aterrizar, por ejemplo, ¿no? Construirle todo un universo a una mujer que sale en una sola escena y que al mismo tiempo tiene que dar toda la información de los mormones, la relación con Hannah, la relación con Joe, con respecto a, vaya, ¿no? Y y la homeless, por ejemplo, la mujer del Bronx, pues fue también una locura. Yo le pregunté en algún momento a Martín, en algún momento del proceso, que yo me sentía muy confundida porque no sabía qué tanto abordar mis personajes desde la forma, sabiendo que en esta obra los personajes tienen tanta entraña, aún los que salen muy poco tiempo. Y él me dijo, pues no tiene que ver con la forma. O sea, llegaremos ahí, pero de origen hay que buscar qué es lo que quiere el personaje en esa escena en particular. Y pues bueno, la relación con los compañeros también fue fundamental para encontrarle tierra a estos personajes, ¿no? Saber que te tienes que comunicar. O sea, esta escena donde estoy desnuda con Pryor, pues no es cantarle un anuncio a Pryor, ¿no? Es avisarle a Pryor que está expuesto, que acaba de llegar al hospital y que tiene miedo a la muerte y decirle, estoy en camino, ¿no? Que los personajes, por más fuera de la realidad, no están comunicándose con la realidad. Tienen algo que decir. Y ya. Gracias. En tu caso, Diego, ¿cómo se trabaja este tránsito que mencionaba anteriormente de este personaje poderoso, este personaje que se impone, intransigente, a este otro lugar del delirio, de la cercanía con la muerte? Bueno, creo que no tenemos pocos ejemplos aquí en México a los cuales poder acudir para encontrar un personaje así de corrupto, perverso, traficante de influencias, tramposo, embustero. O sea, no, aquí realmente no faltan ejemplos. Entonces, estaba muy a la mano todo eso y pues empatamos mucho, creo, Roy Con y yo, no sé por qué. Yo me divierto muchísimo sacando lo peor de mi ser y que encima me paguen por eso. Y bueno, claro, estuvo la fase de investigar quién fue este personaje, si realmente tiene toda una historia y una serie de etapas en su vida, desde el macartismo, que fue la mano derecha de McCarthy en la persecución de brujas, y luego fue asesor de Trump. Entonces, pedí por Amazon un libro que no me ha llegado, que se llama Citizen Con, sobre su vida. Entonces,
a ver si para cuando hagamos Perestroika ya llega. Pero por lo menos pude ver una película homónima que está basada en ese libro, que se llama igual Citizen Kane. Y la interpretación de este actor, ¿cómo se llama? James Woods, sí me resultó muy, muy inspiradora. Porque él ataca, no hace otra cosa más que atacar, estar encima de los otros todo el tiempo y lograr lo que quiere. Y no da respiro. Y por supuesto la ayuda de mi director, un tanto estricto, me ayudó muchísimo a crear este personaje y darle la fuerza y la dimensión necesarias. Gracias. Y digamos que aquí, en esta obra todos los personajes están en constante transición. La transición en este caso es distinta, ¿no? Es otro tipo de descubrimiento de la persona en su encuentro con los otros. En términos de experiencia actoral, ¿cómo se dio, cómo se trabajó con esta transición de, o sea, el personaje que vemos en la primera escena y lo que vemos en las últimas escenas? Pues no sé muy bien, como tengo una parte en la que trabajo de manera muy cerebral, que tiene que ver con la investigación del personaje, su contexto, su origen, y de ahí pues sí me nutro de un montón de elementos para poder dar veracidad a esta persona y que eso se transmita al público y que realmente sientan que están viendo a una persona mormona, una persona que tiene pues un dilema para no saber qué hacer con su esposa, no saber qué hacer con su sexualidad, etcétera. Pero hay otra parte en la que tiene que ver con el desarrollo del personaje a lo largo de la obra, que no sé muy bien cómo la pienso tampoco. Siento como que muchas veces tengo como un buen acercamiento de entrada, con el que yo me siento que sí estoy encontrando algo, y después me pierdo otra vez un buen rato en el camino y después tengo que volver a encontrar esas primeras cosas que fui descubriendo de allí, pero es más una cosa intuitiva y, y pues creo que esa es la manera en la que puedo desarrollarlo de principio a fin. Gracias. Y bueno, una pregunta para ti, Mario. Percibo que tus personajes son como estos lazos, estos momentos que van encadenando de manera importante a los otros personajes. Y de igual manera, en términos de procedimiento, de técnica actoral o de un trabajo de preparación para esta puesta en escena, me gustaría conocer tu experiencia con este entrar y salir de un personaje a otro en estos diferentes ámbitos, ¿no? De lo real y lo imaginario. Bueno, primeramente mencionar que en el texto original Tony Kushner solicita a quien la vaya a montar ciertas características para la puesta en escena, entre ellas que varios personajes los desarrollen determinado número de actores. Él sí plantea que Belice y Mr. Lies lo haga el mismo actor, que Hannah y el rabino lo hagan la misma actriz, que de pronto no haya oscuros durante la función, que de pronto se puedan ver a los actores moviendo el mobiliario. Ya es decisión de cada director pues, si le hace caso o no. Acá Martín tomó ciertas decisiones haciéndole caso, otras no tanto, pero bueno, pues es nuestra versión, ¿no? Finalmente. ¿Cómo transito? En chinga. Digo, por un lado está Mr. Lies, que me implica una serie de acciones en ciertas veces riesgosas, en ciertos momentos de pericia, de hacer ciertas cosas. Martín ya le ha gustado abusar de mí en ese sentido y sabe que si es de aventarse yo me aviento y si es de subirse yo me subo, y entonces eso está increíble porque pues sí me ponen situaciones incómodas que al mismo tiempo me encanta estar ahí, ¿no? Me encanta hacerlas y probarlas y caerme y rasparme y hacerlas, vamos. Hay un momento en donde
hay una característica que conectan estos dos personajes y es que por un lado, para Harper, que todos vieron la función, ¿verdad? No hay aquí ni paleros ni spoilers, exacto, ni acarreados. No les dieron torta al entrar, ¿verdad? Ok. Bueno, por un lado está Harper, que es una persona con un problema mental que sufre de agorafobia, con una situación particular con su esposo y que tiene un problema con su vida. Mr. Lies representa para ella una especie de remanso en ciertos momentos y después le abre la puerta o la invita a que ella se encuentre de otra manera y que ella deje a un lado su dependencia que la ha estado jodiendo durante mucho tiempo. Y por el otro lado, Belice pues también representa para Pryor una especie de remanso entre todo lo que está viviendo a partir, punto número 1, y creo que es lo principal, de la ruptura o la huida con Luis, y punto número 2, a partir de su propia enfermedad. Creo que en ciertos momentos a Pryor, no lo sé, le pesa más el no tener a alguien ahí que lo que físicamente le puede dar la enfermedad. Y bueno, pues Belice también representa como una especie de respiro para estos dos personajes. Creo que en buena medida ambos personajes los abordé de manera, o el resultado terminó siendo de manera muy formal, uno por las características y por las condiciones y acciones que tenía que hacer con Mr. Lies, y con Belice pues por un asunto de vergüenza. Es muy sencillo. Yo no soy gay y me daba un chingo de pena ser falso, ¿no? Entonces, para mí era como, ¿de dónde lo abordo? O sea, no voy a llegar a jotear desde una persona que no es gay, porque entonces lo último que quería no era si me dijeron, actuaste muy bien o actuaste muy mal, sino, no, güey, tú no eres homosexual. Es como lo último que yo quería, ¿no? Y en ese sentido, mi proceso fue muy prudente y lo que Martín se encargó en todo momento fue de sacarme de ese lado cómodo y decirme, vas, güey, y vas, es mejor que yo te baje, ¿no? A que yo esté empujando porque no estás dando el tono, no estás dando el ritmo, no estás dando lo carismático que necesitamos que sea. Ya no sé el resultado, ahí ustedes dirán. Pero es lo que más me costó de Belice de pronto, que a nivel formal pudiera ser verosímil, ¿no? Bueno, y están los Minions, que ahí sí es. No, como que me quedé pensando también en otra parte con la que me ayudé a construir, y es que hace rato que hablabas de la era de Reagan y del personaje histórico de Roy Cohn, en este momento, en los 80, pues, o sea, para mi personaje había algo que me impulsaba mucho, y es pensar que verdaderamente Ronald Reagan es lo máximo, o sea, que era increíble, que es en algún momento el personaje de Joe, con el que casi interpretó toda la obra, dice que él quería ser uno de los elegidos, uno de los bendecidos, y que él quería ser alegre y fuerte. Y justamente esas son esas palabras con las que principalmente se describe a Ronald Reagan. Como este vaquero, como este hombre de acción, este hombre que se va superando a sí mismo, y en buena medida también representa eso por fuera, Roy Cohn, ¿no? O sea, alguien atractivo, pues sí, muy capaz de hacer muchas cosas, y tener eso como un ejemplo de algo muy positivo y de algo a lo que yo aspirara a ser como Joe Pitt, me daba un muy buen contraste para saber algo que yo jamás iba a poder ser, porque no tengo ni esa personalidad como personaje, ni mi naturaleza me indica que yo voy a poder tener todo ese poder y esa fuerza, y ese estiramiento creo que me daba un contraste que a mí me ayudaba. Gracias. Martín, respecto al espacio, el guión demanda una gran cantidad de lugares a una velocidad casi como pues, para la adaptación que se hizo en televisión. Yo, bueno, leí el texto después de ver la puesta en escena. Yo ya tenía solucionado, digamos, de alguna manera, el imaginario,
¿no? Pero quisiera saber cómo fue que solucionaron ustedes esta propuesta, que además pienso también podía demandar un sistema de producción mucho más grande, que pienso que ustedes lo asentaron de manera muy efectiva. Yo vi la apuesta original, bueno, la que llegó a Broadway, porque en realidad estrenaron en San Francisco, en 1992. Era la primera vez que yo iba a Nueva York y una de las sorpresas que me encontré y que fueron muy significativas, pues fue ver una obra como esta. A la distancia, puesto que ahora revisé en internet, me parece que es una apuesta horrorosa, ¿no? Porque para el parque meten una banquita y para los baños meten unos baños, o sea, ilustran cada uno de los espacios. Era difícil ver cómo lo estaban resolviendo en el National Theatre, porque digo, hay que decir que en este momento se está montando en todo el mundo esta obra. Cuando nosotros empezamos el proyecto todavía no sabíamos que estaba en el National. Yo sabía que le había hecho Ivo Van Hove, que es uno de mis directores favoritos, pero no había tenido acceso a imágenes. Poco a poco fui encontrando algunas cosas y vi que él optó, por ejemplo, por no tener absolutamente nada. De hecho, está abierto el espacio, se ven los camerinos, se ve salir a los actores de los camerinos. Y yo pensé que no quería tanta radicalidad, o sea, es decir, no quería romper el juego o sea, la idea de crear una atmósfera y un mundo en donde esto pudiera ocurrir. Tenía como los dos extremos, ¿no? La versión muy ilustrativa y la versión totalmente abstracta, entiéndale quien pueda, que es un poco como juega Ivo Van Hove en algunos otros montajes que sí he podido ver de él. Y con Tania Orellana, que es la escenógrafa, ella participa con nosotros gracias a un acuerdo que tenemos con CalArts, que es una universidad en Estados Unidos, y es egresada de CalArts. Lo primero que yo le planteé fue ponerlo en un contexto espiritual, que entendiéramos que uno, que es un espacio cerrado y que es un espacio para el secreto, ¿no? La secrecía fue, creo que, la palabra que más repetimos a lo largo del proceso. Es un lugar que no tiene ventanas, es un lugar que no hay manera de atisbar ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera, ¿no? Incluso los primeros dibujos que yo le entregué eran casi literalmente pues un templo masón. Al hablar de los secretos, pues nos fuimos también al tema de las sociedades secretas. En la obra hay muchos referentes a las sociedades secretas, que se diversifica de muchas maneras, porque además tenemos las sociedades secretas del poder, en donde se cree que Ronald Reagan tuvo una fuerte participación, ¿no? Y las sociedades secretas que te invitan al desarrollo espiritual, en donde tenemos a Pryor como un pues como un elegido, como un posible profeta. Entonces tratamos de crear un espacio en donde esas sociedades secretas pudieran convivir. Entonces vimos mucha arquitectura masónica, también de sinagogas judías, de iglesias protestantes, anglicanas, cuáqueras, incluso del medio oeste de los Estados Unidos, y edificios públicos. Finalmente, creo que quedamos mucho más en el lado de lo público, es decir, que hay un espacio que reconocemos, además está lleno de pilas de archivo muerto, entonces digamos que reconocemos que es un espacio en donde ocurre algo en relación con la ley, pero que también pueda guardar esta secrecía y esta espiritualidad. Entonces trataba de que nada fuera en contra, ¿no? Al principio también teníamos algunas ilustraciones, ¿no? De pronto nos ganaba el show y decíamos, ok, y aquí se abren las ventanotas y hay un iglú hecho en la Antártida, y entonces yo incluso en algún momento planteé que fuera de hielo real, cosa que todo el mundo me dijo que estaba loco, pero decía, sí, todos los días lo esculpimos, como acabábamos de hacer una obra con un cubo de hielo, y sí, todos los días esculpimos ahí un iglú, y queríamos ver un hospital muy realista a través de las puertas, y sin embargo todo se fue decantando. O sea, me di cuenta que era un poco kitsch y que estaba cayendo justo en esa apuesta que yo había visto originalmente y que me estaba jalando demasiado, ¿no? Y de pronto yo dije, bueno, vayamos eliminando, y ese fue el proceso. O sea, lo último que sobrevivió en el imaginario de los actores incluso era, Fernando sabía que había unos mijitorios
en donde él iba a orinar, y finalmente ya no los hay. O sea, hay 4 sillas en donde él va a orinar en la silla y también, pues entiéndalo quien quiera, o está orinando en una silla o ahí hay un migitorio imaginario, ¿no? Lo mismo para el caso de una escena que es muy delicada por cómo la plantea Tony Kushner, que es la escena del sexo en Central Park. O sea, Tony Kushner pide en sus acotaciones, es probablemente el dramaturgo el que más he respetado en acotaciones. Normalmente hago lo contrario, yo borro las acotaciones, hago un libreto en donde no haya ni una acotación, para que los actores no se sientan obligados a hacer lo que el autor dice cuando lo dice, sino que puedan llegar de otras maneras. En este caso fui al contrario, porque me parece que es un gran acotador Tony Kushner. O sea, siempre sabe cómo y las acotaciones te dicen en qué tiempo y cómo deben ocurrir las cosas. Y yo creo que esta es una acotación única en su especie, es que él dice, se la mete y se la saca, ¿no? O sea, cuando tienes una acotación tan gráfica, no tienes más que entender que te están pidiendo que debe haber algo muy creíble ahí. Y como eso no puede ocurrir, por lo menos no todos los días, es muy difícil que ocurra todos los días, tienes que encontrar la manera, ¿no?, de que esto sea creíble. Y entonces, pues la cuestión es el tiempo y el lugar en donde lo pones de una manera que, o sea, que eso sea creíble. La única manera es, están detrás de un arbusto en Central Park. Entonces también ese maldito arbusto, ¿cuántos problemas nos dio para que finalmente no existir? ¿No? Porque como todo se iba resolviendo de una manera mucho más natural con las propias sillas, o sea, finalmente el arbusto son las sillas, como las sillas el migitorio, como las sillas son otras cosas. Entonces así fuimos como despojando este espacio. Digo, no voy a decir que tendríamos el dinero para hacer una apuesta en donde pudiéramos poner todos los espacios que se requieren, pero tampoco queríamos. O sea, es una decisión artística, consciente y en la que participamos. Además, eso fue muy, muy rico. O sea, en esas decisiones participó Matías Gorlero como iluminador, Natalia Sedano, que era la asistente de escenografía y que, bueno, que era la directamente involucrada aquí en México, ¿no? En nuestras llamadas por Skype con la escenógrafa en Los Ángeles. Entonces, bueno, así fue como nos planteamos todo. Y otra cosa que yo les pedí desde el principio, yo me remití en todo lo plástico, digamos, en todo lo estético, a una película que yo amo, que es Heaven's Gate, de Michael Cimino, y que habla sobre la construcción de América, ¿no? Es el viaje de los inmigrantes dentro de América. O sea, no solo llegaron a Nueva York, sino que tuvieron que conquistar la América salvaje y que yo admiro muchísimo, ¿no? En donde esa película bueno, tiene esta travesía de los ucranianos, ¿no? Los judíos, la Europa del Este, del Oeste, y la estética que usa Cimino en este viaje, que es muy amorosa y muy sensible. Yo quería que pudiéramos verlo traducido de algún modo en la luz, en el vestuario, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia. Mr. Lice es una especie de abogado del Medio Oeste, ¿no? Hay como un juego con eso, que para mí era muy importante que estuviera, ¿no? Yo tengo una gran admiración por América, producto probablemente de un prejuicio. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo juré que nunca iba a ir a los Estados Unidos. O sea, solo escuchaba a Silvio Rodríguez y era bien, bien rojillo. Dije, nunca entraré a los Estados Unidos. Pero bueno, en su momento aparecí en una calle de Nueva York y empezó esta admiración también por la construcción de este gran país, que no es solo Donald Trump, sino es una gran cantidad de ideas, de filosofías, ¿no? y de movimientos sociales que son admirables. Y ahora, hace unos momentos mencionaste el hecho de que esta obra se está representando en diferentes lugares del mundo, ¿no? ¿Qué supone para ti que en lo personal y también a nivel social, que esta obra se presente en México, más allá, claro, como de las franquicias de los musicales que están por todos lados, ¿no? Sino más bien como una iniciativa o como parte de una visibilización, una lucha,
y que además en la universidad, el proyecto se gestó en la universidad, se gestó en otro lugar, ¿cómo fue un poco esta Esta es inquietud? es una historia de que lleva mucho tiempo. Trataré En resumidas de cuentas. abreviarla. Esta es una obra que tiene un perfil pues, comercial, es decir, es una obra que tiene mucho éxito comercial. O sea, el actor que hace Pryor en Nueva York es Andrew Garfield. Tiene 11 nominaciones a los Tonys en este momento, la reposición. Ya los tuvo en su momento, de hecho ganaron todos los Tonys que podían ganar. O sea, los ganó el actor que hacía Roy Cohn, el actor que hacía Belice, la actriz que hacía Harper. Ganaron el Pulitzer, que es el otro lado. O sea, el Pulitzer es como la respetabilidad de una obra de teatro en los Estados Unidos. Entonces es una obra que está muy probada en muchos ámbitos, pero por lo mismo siento que da un poco de miedo. Es que si lo llevo a un ámbito institucional, tal vez parezca como una intromisión, como una frivolidad, y en lo comercial parecería que te quedas ahí, en la superficialidad, que de hecho, en mi opinión, es un poco lo que pasa cuando solo se lee de esa manera, que es casi anecdótica e ilustrativa. Fabián Corres, que es el actor que interpreta a Pryor, yo trabajé con él en 2 montajes que tuvieron larga vida en el 2000, entre el 2000 y el 2003. Él me insistía entonces que hiciéramos Ángeles en América. Y yo siempre le ponía de pretexto, los derechos deben ser carísimos, cosa que es cierta. Luego decía, es muy complicada de espacios. Y yo decía, yo llegué a decir, qué flojera resolver una obra con tantas complicaciones de espacios. Pero yo creo que ahora que lo veo a la distancia, en el 2003 yo venía saliendo de una década de muertes por el SIDA, de amigos muy cercanos, de gente pues muy querida, no solo querida, o sea, la gente de mi vida que se quedó en ese camino, y siento que no quería regresar ahí. O sea, creo que en el fondo me estaba resistiendo muchísimo a entrar a ese tema nuevamente. Y bueno, se quedó en el tintero. Cada vez que me encontraba Fabián, me decía, ¿por cuándo montamos Ángeles en América? Y decía, nunca, no te preocupes, tranquilo. Y finalmente, hace un poco más de 2 años, en la misma semana, y esto ya lo comenté ese día, se habló de que Trump realmente podía ser candidato republicano a la presidencia, cosa que a mí me dejó muy impactado. Al mismo tiempo yo estaba en Guadalajara en la marcha de la familia, o sea, pasó casi igual, e inmediatamente después Fabián Corres me llamó por teléfono, después de no verlo probablemente en 5 años, para decirme, compré los derechos de Ángeles en América. Y entonces yo dije, mierda, ya no hay marcha atrás, creo que nos tenemos que ver. Aparte fue una inversión muy fuerte, o sea, muy fuerte para un particular. O sea, es algo que no hace nadie que yo conozca, o sea, que no sea Itatí Cantoral, no sé, con todo respeto. Digo, ellos, ella hizo Cuarteto de Heiner Müller, cosa muy inexplicable para una actriz con sus características, ¿no? Pero quiero decir que es algo que existe. O sea, ¿en qué momento Itatí Cantoral se levanta y dice, voy a comprar los derechos de Heiner Müller? Que también son muy caros. Que también son muy caros. Pues dices, bueno, aquí estamos un poco, pero al revés, ¿no? O sea, siento que Fabián tenía pues una gran ilusión por hacer algo que por alguna razón él había conectado desde siempre. Entonces, pues ese fue el empujón. Y de ahí, ahora, ¿dónde lo hacemos? ¿No? Descartadas todas las posibilidades en donde no íbamos, o sea, ámbitos a los que no queríamos entrar, o sea, justamente sentíamos que era muy responsable, teniendo los derechos para México, ir a buscar un productor privado con el que termináramos montándola, digo, perdón si soy grosero, pero en el Teatro Jorge Negrete. O sea, creo que no era una obra que tenía que verse ahí con un ámbito comercial. Y creo que podríamos haber encontrado un productor que le entrara ahí y que te empezara a poner condiciones. Y que las primeras, pues ya sabemos, son las de los actores. O sea, ¿qué actores van a representar a estos personajes? Entonces, bueno, Lorena más acababa de entrar a la UNAM en ese momento. Yo hasta me parecía un poco barato y chafa llegar así el primer día de hola Lorena, qué bueno, te felicito que estás en la UNAM. Aquí tengo una obra, pero tal cual, ¿no? Y Lorena dijo, me encanta esa obra, amo esa obra, vamos a echarla adelante. Y bueno, pues fue un respiro increíble porque entonces podía tomar decisiones que eran muy importantes para mí, las del equipo creativo y las del equipo de actores. Ya no estaba yo sometido a
tener a Andrew Garfield en el departamento. Ok. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestras queridas y queridos espectadores. Es de ustedes el micrófono. Les recomendamos hacer preguntas o comentarios puntuales de tal manera en que podamos socializar una mayor cantidad de respuestas en estos 30 minutos que tenemos. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarlos, me parece una obra excelente y más que una obra, una producción excepcional, creo que explotan toda la dramaturgia y precisamente como decías, crean atmósferas que en lo personal conmovieron muchísimo. Bueno, mi pregunta va sobre los trazos escénicos, me pareció muy... me atrapó, o sea, era como, wow, ¿qué es esto? Están en el mismo espacio al mismo tiempo y están pasando cosas tan complejas y la claridad con la que se lleva me pareció magnífico. Quisiera que nos platicaras un poquito más, bueno, no sé si es como de la obra original o es tu trazo. Bueno, el trazo es mío completamente. Lo que sí pide Tony Kushner, y eso no me lo puedo adjudicar, es la convivencia de los ámbitos. O sea, hay dos escenas en donde tienen que estar, alternados Joe con Harper y Pryor con Lewis. Y algunas otras en donde intercala, o sea, hay diferentes tipos de convivencia entre las escenas. En algunos momentos dice, esta es una escena paralela y en algunos momentos sabemos que está ocurriendo, no está ocurriendo como en... ya olvidé la palabra, en algún momento se los llegué a decir con mucha claridad, pero hay como una invasión de un espacio al otro y a veces simplemente se corresponden tangencialmente, ¿no? O sea, ocurren al mismo tiempo o se dan el paso. Eso ya está planteado en Tony Kushner. La cuestión era que justo yo no quería que chocaran dos, porque esa es la solución que se daba en Broadway. O sea, de un lado tenías una casita y del otro lado tenías otra casita. Y es más o menos lo que hace el National ahora también, pero con hiper tecnología. O sea, todo se mueve, sube, baja, o sea, meten las casas de a de veras, literalmente. Pues ha de estar muy bonito, yo no he querido ver la versión filmada que hay, pero yo quería que estas personas habitaran un mismo espacio de una manera totalmente de física cuántica. O sea, dos espacios conviviendo, dos historias conviviendo, dos posibilidades, y en donde casi se tocaran. Entonces ahí sí, pues es... O sea, la escena de las que más trabajo nos dan es lo que yo llamo el cuarteto, que es en el segundo acto, cuando viene la ruptura, así le llamamos a la escena, rupturas, donde van a terminar Joe, Harper y Lewis y Pryor, en donde tratamos de, o sea, cada pareja tiene un trazo, pero luego se contaminan, ¿no? Y luego otra vez regresan a su trazo y se contaminan. Pero bueno, ese es... ¿Qué significa el...? Ajá, ¿qué quieres decir con esto, con este trazo? Ay, es que va a sonar bien pretencioso. Me interesa muchísimo. Es Fibonacci. O sea, es el principio de trazo básico que te enseñan en la escuela. O sea, que es esta forma de la unidad absoluta. Entonces yo pienso que en realidad eso nosotros estamos viendo solo un pedazo de ese Fibonacci, ¿no? de esta figura de Fibonacci, que es como este caracol que se desenvuelve. Lo que yo trato es de que cada actor transite por una de las líneas de ese tren, o sea, de esa vía que va dibujando un Fibonacci que no termina ahí, sino que termina afuera y luego entra y así. Por eso cuando Fernando se va con los hot dogs atrás de Luis y se va hacia adelante, yo le digo, no me hagas eso, por favor. Y a veces es un poco difícil de explicarlo porque el actor te dice, bueno, pero no es más fácil. O sea, me da, por ejemplo, Fernando lo hace porque siento, ya lo estoy balconeando, que tiene como el tiempo tiene que pasar de una escena muy difícil, que es la escena de la mesa, el trato con Roy, que están con el micrófono, a entrar con los hot dogs y cambiar de ánimo inmediatamente, ¿no? Porque la escena con Luis es divertida, es muy lúdica, bromean todo el tiempo, es sexosa, hay una atracción. Entonces,
como que el actor necesita ir tantito hacia las sillas y tomar aire y entrar. Y yo le digo, no, o sea, necesito que hagas esa curva. Y luego me dicen, curvita, pancita para adentro o pancita para afuera. Se burlan un poco porque siempre les estoy pidiendo como ese. En parte porque también es una idea de tanto mística, también de las sociedades secretas, ¿no? Da Vinci, todos estos místicos, matemáticos, hacen como un dibujo pues de la naturaleza. Y yo tengo eso muy metido en la cabeza. Desde el principio que empecé con el montaje, me puse a leer sobre sociedades secretas. Y entonces pues ahora ahí lo traigo, lo tenía que meter de algún modo. Está traducido en muchas cosas. El vestuario de los Priors, los espectros de Prior, tienen simbología masónica, ¿no? Entonces Fibonacci también tiene una correlación con lo masónico, ¿no? Y hay algunos gestos que a lo mejor el espectador no lo va a entender, ni es el interés de distraerlos de eso, pero a mí me da como un orden, una lógica para poder trabajar sobre cosas que para mí es como dibujarlo en la cabeza, ¿no? Que esa lógica se dé. Hola, más que nada esta cuestión es para conocer un poco el proceso que tuvieron, sobre todo quienes tienen VIH, y para documentarse y situarse en esa situación, ¿no? Sobre todo porque la situación del VIH ha cambiado demasiado, ¿no? En ese momento era una sentencia de muerte y pues actualmente pues ya están antirretrovirales y demás, ¿no? Si es que se acercaron a personas con VIH, a víctimas, a exparejas, a activistas, médicos, no sé, ¿no? Y bueno, sí, más que nada para Martín y Diego sería esta cuestión y comentarles que bueno, yo participo en un grupo de autoapoyo a personas con VIH y pienso invitarlas también para hacer una reflexión, ¿no? Que creo que va a ser muy interesante y pues gracias. Sí, 3 de mis mejores amigos en los años 90 murieron por VIH, en particular uno, que de hecho yo vivía con él, era mi roommate y éramos amigos desde la infancia. Entonces es algo que me marcó muchísimo, pero además para mi generación siento o sea, mi vida sexual empezó en 1979, así que saquen cuentas. Para cuando yo escuché por primera vez sobre la palabra, que en realidad fue en 1984, yo sí no estoy mintiendo, pero yo no tenía el acceso que tenía Ronald Reagan a la información, ya era demasiado tarde, o sea, la ruleta ya había sido, ¿no? Y resultó que estos dos muy amigos de la infancia, los dos sabíamos que éramos gays y para mí fue muy importante incluso para salir del closet, para poder asumir mi preferencia, él sí y yo no. Y yo eso me lo he preguntado desde entonces. O sea, ¿por qué él sí y por qué yo no? En este momento entiendo perfectamente la diferencia. Creo que la obra no debe tratar propiamente sobre el fenómeno del SIDA, sino de lo que provocó socialmente y de cómo lo enfrentó el humano, o sea, el individuo. Porque aquí vemos que Roy Cohn, que paradójicamente también murió de VIH, actúa de una manera, o sea, de una manera tremendamente violenta, negativa, no asume nada, sino al contrario, todo se lo quita de encima, versus Prior, que prácticamente se diviniza, ¿no? Se vuelve un profeta, se vuelve una divinidad gracias a la enfermedad. Es decir, la enfermedad es un proceso de conocimiento. Yo ya había hecho algo al respecto. En el 2001 hice una obra que se llama Filoctetes, de un neoyorquino que es John Jesurun, en donde Filoctetes, que en la historia, voy muy rápido, en la guerra de Troya abandonaron a Filoctetes porque lo mordió una serpiente y olía muy mal. Entonces aquí les dijo, no queremos en el barco a alguien que huela tan mal, vamos camino a Troya, lo abandonaron. 11 años después, el oráculo les dice, le preguntan al oráculo cómo pueden ganar la guerra de Troya. El oráculo les dice, solo con el arco de Heracles.
¿Quién tiene el arco de Heracles? Lo tenía Filoctetes. Así que hay que regresar por él a pedirle perdón y a luchar con su enfermedad y ver que la enfermedad le había dado un conocimiento privilegiado de la vida. Entonces lo que hace este autor neoyorquino usando ese mito es divinizar la enfermedad de Prior. Mario Vargas Llosa escribe en el 93 o 94 una reseña sobre la puesta de Nueva York, en donde dice que todo está muy bien, excepto que es un error, que ese es el error de Tony Kushner. Pensar que el VIH, o sea, que él dice, el VIH es una tragedia y no puede ser visto como una divinización de la persona. Yo creo lo contrario. Yo sigo creyendo que la enfermedad, la que sea, te pone en una perspectiva frente a la vida que te permite un conocimiento privilegiado. Y eso es lo que a mí me interesa mucho de la obra. No tanto el fenómeno VIH como tal. Ahora, hay un documento que para mí fue muy importante, que es, y la banda siguió tocando, que es el libro donde hacen un seguimiento del que entonces creían que era el paciente cero. Ahora se sabe que ni siquiera era este en particular, pero te hace entender la dimensión del fenómeno, cosa que en su momento yo no veía. Y por supuesto, bueno, hay mucho material filmográfico que se puede acceder. Diego. Bueno, creo que el VIH y el SIDA son enfermedades que hay que ver indudablemente sí desde un punto individual, cómo se vive, pero también desde un punto de vista social y político. O sea, esto que mencionaba Martín, que Reagan no mencionó la palabra SIDA hasta el 86, 6 años después de que apareciera el paciente cero, pues nos habla mucho de una negación y de una postura pues casi hitleriana de negarles la ayuda y la investigación médica para que, o sea, durante esos años se podría haber desarrollado una vacuna y tal vez hasta una cura. Exacto. Y bueno, y por otro lado, a mí no me es nada ajeno el mundo del VIH y del SIDA. También he tenido muchos amigos que han muerto de eso. Y entonces no me es nada ajeno. Además sé que en un principio el puro AZT te mataba. O sea, si no te mataba el virus, esta sustancia te la daban y tenías un mínimo chance de recuperarte, pero también era posible que murieras a causa del AZT. Hoy, por fortuna, ya hay muchos cócteles antirretrovirales que han convertido a esta enfermedad de mortal en crónica. El problema sigue siendo social. El problema es que no todo el mundo tiene acceso a los medicamentos. Si no vives en una clase social muy alta que tú mismo te los puedas pagar, o si no tienes ISSSTE, no tienes IMSS, o no estás en algún tipo de seguridad social, son inaccesibles. Ergo, te mueres. Entonces, pues, de alguna manera sí sigue siendo mortal para la gente que no tiene acceso a los medicamentos. Ahora, la primera reacción que tiene uno cuando le dicen que es seropositivo es la negación total. Y creo que Roy Cohn, justamente esa es su reacción por varios motivos, ¿no? Porque él, en primer lugar, no va a aceptar que nadie le diga que es un pinche puto. Y en segundo, y mucho menos va a aceptar que tiene SIDA. Entonces, pues lo que yo trabajé ahí fue eso, vivir en la negación, que por otro lado se da en un personaje que es la incorrección política encarnada, y que es muy Reagan, que es muy, esto no existe. Y si existe, pues que se jodan los que lo tienen. Protección en práctica, o sea, tenías prácticas de riesgo todo el tiempo. O sea, yo sé que es horrible, pero yo me hice la primera prueba de ELISA en 1991, en parte porque tenía mucho miedo de la respuesta y probablemente usé el primer condón por ahí. O sea, estar vivo es un milagro. No sé cómo ocurrió. Por ahí arriba había... Sí. Arriba vos, ¿no? Sí. Mi pregunta va más ahí.
en mi aspecto de dirección y también actoral, me parece que hay una parte, hay varias escenas que manejan la tensión de una manera que me agradó bastante. La tensión en el sentido como sexual, que hay encuentros en varias escenas donde se ve clara, o sea, podemos percibir como espectadores que hay cierta tensión, pero es más el subtexto. Entonces me gustaría saber qué es lo que les dijiste a los actores, cómo trabajaron esa tensión, y los actores también cuál era su, ¿cómo se llama?, estímulo para poder tener ese subtexto, pero al mismo tiempo estar contando algo más, porque me parece que son muy sutiles, y por eso me gustó, porque eran momentos muy sutiles que finalmente uno concluye en un abrazo arrebatado y otro concluye en un beso que es como, no sé, aplaudible, pero también verosímil, es verosímil porque se va construyendo alrededor. Yo creo que voy a dejar a Fernando que le toca ese tema. Yo lo que puedo decir es que es una cuestión bien técnica, ¿no? O sea, en realidad la atracción que hay entre Louis y Joe, que es como la más evidente, o el generar la idea de que Louis y Pryor son pareja, que era algo que me importaba mucho. O sea, tendríamos que ver que son personas que están habituadas a estar juntas, que llevan años, que hay un vínculo afectivo importante. Pero, por ejemplo, la escena de sexo en el parque fue increíblemente metódica. Aquí le agarras esto, aquí se bajan el pantalón, aquí te acercas así, aquí, y explicarles, puesto que además los dos actores son heterosexuales, cómo es el asunto. O sea, con toda la pena, ¿no? Y yo le dije, ¿has visto una película de Julián Hernández? Sí, bueno, así no es. O sea, no entra así de fácil. Perdónenme, ahí sí hay una cosa contra natura que si no le das una ayudadita, no puede ser, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el secreto? El tiempo. O sea, te tienes que tardar tanto tiempo en darle vuelta a eso, pues, ¿no? Entonces, era divertido, bochornoso. Afortunadamente, mis actores tenían un gran sentido del humor. Sí, y Nacho llegó así, ay, me puse a ver pornografía gay. Nacho, no necesitas hacer eso. Bueno, creo que hay como dos escenas en las que están más la tensión sexual. Es la de las escaleras, cuando está con Pryor en la escena de los hot dogs, con Luis en la escena de los hot dogs, y después pues la del parque, ¿no? Donde da ese beso que tú mencionas. Es que como que me regreso un poco a la respuesta que daba hace rato, como hay pues una evocación que no sé cómo poder nombrar técnicamente. Sencillamente pues estoy en esa situación y pues no sé, como que para ese momento ya la historia me llevo muchas escenas seguidas. O sea, como que lo difícil de hacer esa escena es lo que mencionaba Martín, que vengo como de lugares muy diferentes antes, prácticamente sin salir del escenario, y ya, pero no te podría decir qué trabajo, no lo sé. O sea, estoy con el otro actor y pues sé que me gusta el otro actor, sé que el otro personaje, que nunca me he atrevido a hacer eso en mi vida, y que estoy solo y que estoy hasta la madre. Y pues que quiero tomar por primera vez en mi vida la oportunidad de tener un acto de libertad. Es que no me pregunto cómo hacerlo visible. O sea, nunca no me he puesto a pensar cómo hacer que tú entiendas que yo lo estoy sintiendo. O sea, como que yo pues, lo siento, o sea, me fijo en el otro actor. Como que no soy consciente de mí mismo, soy consciente de Luis que está frente a mí. Y me fijo más en él. Tal vez eso. Por ejemplo, si hay un momento en el que lo voy a tocar por primera vez. Y en ese momento pues lo siento en mi cuerpo, lo siento en mi mano, siento su barba, siento su pelo, siento algo pero después ahí como que no sé hacer la operación para traducírtela en palabras. Lo que sí te puedo decir es que más bien me centro en la otra persona, más que en centrar qué hacer yo para que tú entiendas lo que yo estoy queriendo transmitir. No sé si soy claro. A lo mejor yo ayudo a que sea visible. O sea, yo siento que esa es parte de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, y también es muy técnico, hay un momento en que yo le digo, aquí metes el Pepto Bismol en la maleta y lo cambias de lugar.
como cuando uno invita a alguien a que se acerque inconscientemente, con lo cual deja un espacio para que entonces ya Luis se ponga de otra manera porque ya no tienen en medio de los dos un portafolio. De hecho, cuando no ocurre, porque se confundió, se da de otra manera ese acercamiento. Entonces, siento que mi trabajo es quitarles obstáculos para que puedan acercarse. Y esa es parte de... Ahora, hay cosas que ocurrieron desde el día 1. La escena en los baños, en donde hay confusión de tú eres qué, republicano, no, gay. Con todo este nervio, yo a esa no le puse nada. Creo que... No, ni al beso tampoco. O sea, son cosas que los actores llegaron con mucha sensatez, sin ninguna preocupación extra, ¿no? Nunca... O sea, digo, bueno, si en la escena del sexo una vez tuvimos una crisis de risa que le tocaba al pobre Diego porque en el salón de ensayos la acogida ocurría aquí, ¿no? Entonces, mientras a los compañeros terminaban su risa, Diego tenía que estar aquí con ellos en pleno asunto. Perdón, es que siento que eso es algo que yo tenía más consciente en el cine que en el teatro, que uno muchas veces hace cosas que están dentro de mí, pero yo no sé cómo la está viendo el espectador. Y más bien es Martín el que se encarga de hacer legible todo esto, porque yo, como actor, al menos yo, nunca estoy tan claramente, al menos en contenido emotivo. Sí, donde tengo que estar en el espacio, por supuesto, pero no con lo que no se puede ver, como que hay algo que no puedo describir, no puedo... Y que ahí se encarga todo el trazo, lo que preguntaba la compañera hace rato del trazo y la iluminación y la escenografía, que son muchos otros signos que a ti te llegan, que tal vez tú piensas que lo estoy generando yo y yo no lo sé. No lo hice yo. Sí. Pero gracias a ti por la pregunta. Una pregunta breve. Me da pena hacerla. Yo pensé que venía yo a la obra. Disculpen, pero sin embargo se me hizo demasiado interesante todo lo que el trabajo que están haciendo realmente para un nuevo. Me encanta porque se llega uno a meter a la obra así de una manera muy fuerte. Entonces, ¿dónde es la obra? ¿Todavía puedo verla? Es en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, aquí junto, de jueves a domingo a las 6 de la tarde. Gracias. Hola, yo quisiera también, creo, atender el problema que representa Harper, ¿no? Y el problema de agorafobia que, entre tantas problemáticas que plantea Ángeles en América, la de Harper de pronto pasa un poco difuminada, pero creo, al menos a mí, significó cómo fue, ya sea Nacho o Fernando, el encuentro, digo, lamentablemente Diana no está acá, pero cómo fue el encuentro de conocer, amar o ayudar a un personaje con agorafobia. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Sí me explico? ¿Qué representó a nivel actoral conocer esta enfermedad? Bueno, ¿cómo sería? Fobia, sí, claro, total. Discutimos mucho acerca si Mr. Lice era de pronto una especie de desprendimiento de la misma Harper, ¿no? O si era una especie de alter ego o simplemente era una alucinación. De pronto también transitamos por ahí como si Mr. Lice fuera su doctor, ¿no? Su analista, su terapeuta, ¿no? Pues yo creo que más allá de el problema que tiene Harper para Mr. Lice, pues en realidad es no centrarnos en el problema, ¿no? Centrarnos en una posible solución. O sea, quiero irme de aquí, ok, ¿a dónde quieres irte? ¿No? ¿Y por qué? Pues porque tú quieres viajar, ¿no? ¿A dónde quieres irte? Tu problema es este. No vamos a ahondar, o al menos para mi personaje, Mr. Lice no ahonda en el problema de Harper, le muestra otra posibilidad, ¿no? ¿Tú te quieres ir? Pues vámonos. ¿A dónde quieres irte? Yo quiero irme a la Antártida. Ah, ok, yo te lo organizo. Ay, no, que dice mi mamá que siempre no. Bueno, pues cuando te atrevas, ahí me echas un grito, ¿no? Pero tampoco es una persona
que ahonde mucho en la enfermedad ni que la sobreproteja, más bien es una persona bastante al margen que le dice, pues ahí hay una ventana, ¿no? Si tú la quieres ver, ahí hay una ventana. Si no quieres ver la ventana, pues no la veas, ¿no? Por eso es la semejanza con una especie de terapeuta. Tu terapeuta no te dice, usted tiene un problema por esto, por esto, por esto, por esto. Te dice, oye, ¿y tú qué opinas con esto? Ah, pues yo opino que esto y esto y esto. ¿Y cómo te sentiste al respecto? No te dice, tú tienes esto, por esto, sino que cada quien pues va a ir agarrando y va a ir pescando de dónde viene y va a ir encontrando sus propias soluciones, ¿no? Creo que en ese sentido allá nos diera un poco más Fernando. Yo antes quisiera agregar que creo que el tema de la agorafobia se desarrolla en la siguiente parte. No es para promocionarla, pero en Perestroika el personaje que sale a la calle, o sea, ya no la vemos en el mundo imaginario, la vemos en la calle. Y lo que le pasa a ella es un poco resultado de esta trayectoria. Creo que los dos personajes que pasa algo similar en esta primera parte es ella y Hannah, la madre mormona. En la segunda parte también adquiere como una serie de aprendizajes. O sea, finalmente Harper aprende lo que es estar afuera, ¿no? y cómo resolverlo. Sí, que yo como actor pienso que el personaje de Joe tampoco tiene conciencia de la agorafobia por parte de Harper. Es una persona que él siempre supo que fue complicada, que pues es adicta al Valium, que sabe que no puede lidiar muy bien con su realidad, que sabe que tiene estas alucinaciones, pero pues esto dentro de la manera de ver el mundo de Joe es algo que le tocó también, algo con lo que va a cargar, y es su familia, y es su compañera, y es su pareja, y sobre todo dentro de la cosmovisión mormona, las familias son para toda la vida, ¿no? O sea, uno nace, a diferencia de las otras religiones, no solamente tienes una vida después, sino que tienes una vida previa también. Y entonces hay un trazo. Por eso ellos son los más grandes expertos en árboles genealógicos. Entonces, eso es el peso de lo que a mí me importa, que estas mujeres con las que me casé para salvarme y con las que no me voy a deslindar jamás, nunca, nunca. El matrimonio es para siempre, para el fin de los tiempos. Eso es como lo veo, que es alguien a quien tengo que aprender a querer, pues. Y alguien que me va a salvar también a mí de mi pecado de la homosexualidad, del cual quiero evadir. Tenemos tiempo para una pregunta y respuesta breve. Gracias. Felicidades, la verdad que tiene una sensibilidad increíble la obra, muchas facetas. Pero a mí me impactó particularmente el momento en que Roy, como dices, ¿no? Yo no voy a admitir que soy homosexual, pero a negar la enfermedad, pero además como con una prepotencia y como con esa proyección así pues que veo en Trump, ¿no? Así como esa personalidad así de que, no, y como que me pareció que quizás no se ve tan política, ¿no? O no sé, sentí que quizás faltó un poco más como de ver el lado político que también está por ahí, y toda esa prepotencia así de negar que el SIDA existe, de que pues vamos a hacer las cosas como yo quiera y como yo soy aquí el que cabildea y con todo el gobierno y así, como que, no sé, así eso como que me prendió a lo que es la situación de hoy con la política que vemos en Estados Unidos. Sin embargo, vemos a un personaje que está corrompiendo a alguien que podría ser un político positivo, con grandes ideales, porque finalmente, aunque sea de derechas extremas, el personaje de Joe es alguien que tiene una sólida moral y una ética infranqueable. De hecho, por eso termina por enfrentar a Roy al final de la obra. Y todo el tiempo vemos cómo Roy está seduciendo, está minándolo, y con argumentos que tienen que ver con ejemplos detestables de la vida política, ¿no? Como el hecho de haber participado en la ejecución de los Rosenberg y que él se jacte de eso, el explicarle que él le puede pedir $500,000 a sus
a sus clientes, pero él tiene la protección de Reagan. O sea, todo este tráfico de influencias, yo creo que en todas las escenas de Roy Cohn lo vemos de una o de otra manera, solo que finalmente sí estamos en la relación íntima, ¿no? Discutimos mucho, por ejemplo, si Roy Cohn siente un afecto de padre a hijo con Joe, o si hay una atracción sexual por él, ¿no? De hecho, no hemos terminado como de dilucidarlo, pero finalmente es un corruptor. Me pareció que usted preguntaba por la escena de cuando se confronta Roy con su médico. Sí. Sí, es que en particular esa escena me pegó así muy fuerte, ¿no? Sí. Digo, a pesar de lo que... Y bueno, sí, ahí indudablemente están muy intrincados sexo y política y enfermedad. O sea, Roy Cohn le dice muy claramente al doctor: a mí tú no me vas a decir que tengo SIDA porque eso implicaría que soy homosexual. Y yo, en mi expediente, tú no vas a escribir la palabra homosexual ni la palabra SIDA. Porque lo que importa en este mundo no es la sexualidad ni las ideologías, sino el poder. Y ahí sí es muy claro Roy Cohn. Le dice, hablando de quién es el predador de quién, pues finalmente yo estoy al tope de la cadena alimenticia, independientemente de con quién me acueste. Entonces creo que sí están muy unidas ahí, sexo y política. Bueno, pues con esto damos fin a esta tercera sección de nuestro encuentro. Podemos pasar a continuar con nuestro diálogo aquí afuera, acompañados de unos bocadillos y un refresco. Damos las gracias a nuestros invitados, a ustedes por asistir, y los esperamos en nuestra próxima sesión. Los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 6 de junio. Coordinará Didan Weekend la obra El Río, dirigida por Enrique Singer. Aquí nos encontramos y bueno, seguimos por acá afuera. Muchas gracias a los compañeros técnicos, a todos los colegas de Teatro UNAM. Aquí nos vemos el 6 de junio. Gracias.